Uribe ha tenido una equivocación mayúscula haber pensado que porque patrocinó y apoyó, eso quien lo discute, al doctor Santos para ser presidente de la República, pensaba que iba a ser un subalterno, un escribiente. Pero esa sí es una consideración absolutamente dilatada, porque ¿quién va a creer que una persona respaldada por el voto ciudadano, que una persona que llega a la altura, a la cumbre de la presidencia de la República, va a ser un amanuense? Ya dije aquí, en este mismo lugar, mi admiración por Santos fue desde cuando le atravesó el macho a Uribe a propósito de la paz. Ese es un comportamiento muy serio, muy bueno, muy importante, trascendente, porque pensó en Colombia. Un estadista piensa en el país. Que las relaciones políticas hay que romperlas si es que un nuevo comportamiento y un pensamiento distinto va a servirle al pueblo, y al pueblo colombiano nada le sirve más que la paz. Y esa es una explicación clara. Entonces, dejar la bronca, bajar la rabia. Afortunadamente no se le ha atrevido, no ha pensado a quién decirle otra vez canalla y tantas cosas como le digo durante la campaña electoral, y con esto termino este primer punto. Lamentable de verdad que un estadista, que una persona tan importante, de tan notable dimensión política, el hombre que electoralmente maneja tantas cosas importantes como que fue capaz de fundar con su propio nombre, con su solo nombre, un movimiento político representado aquí por 20 senadores y no sé cuántos alcaldes, etcétera, se hubiera puesto en estas cosas tan insustanciales para tratar de saherir y hacer quedar mal al presidente de la República. No, yo pienso que el presidente de la República es la opinión de la gente que piensa en Colombia, y hoy es muchísima la gente que piensa, se hace más grande cuando el doctor Uribe pretende empequeñecerlo con esta clase de afirmación. Segundo punto, las convivir. Las convivir nacieron a partir de un discurso que pronunció Fernando Botero en Cartagena ante la Asociación de Ganaderos. Hay que armar a una gente para que en el campo se defienda de los ataques guerrilleros, porque el ejército y la policía no da para poner gente en cada finca. Yo era ministro del Interior, yo repliqué esa afirmación inmediatamente. Estábamos en Buenaventura. Recuerdo que cuando regresamos en el avión presidencial, el propio doctor Samper me preguntó qué fue lo que pasó, a qué se debía todo ese burullo suyo allá con los periodistas, y yo le conté. Y él me dijo: no, yo estoy de acuerdo con usted. ¿Cómo vamos a armar unos grupos sobre pretexto de defenderse en la guerrilla si para eso está la fuerza pública? Bueno, eso terminó evolucionando. El gobierno nombró al doctor Humberto de la Calle Lombana para que dirigiera unos grupos de análisis, y se terminó creando, y yo comprendo hoy que no fue muy afortunado, unas organizaciones inspiradas en los criterios del cooperativismo, a propósito de lo cual quiero decir que el doctor Uribe era un importante defensor del cooperativismo, sigue siendo, y lo digo es porque me parece muy altruista esa posición de comunicaciones, para que con radios en las diferentes veredas y regiones del país se supiera cuando se presentaba gente extraña o cuando veían columnas de gente armada, para que avisaran a la autoridad y ésta pudiera reaccionar sobre la base de que se presentaba a crear una serie de núcleos y de estaciones policiales para que respondieran efectivamente al llamado de los ganaderos. Hasta ahí parece bien. Lo que dijo el doctor Uribe es cierto, en el sentido de que el que daba las autorizaciones era la superintendencia esta de vigilancia, etc. Lo malo fue lo que vino después. Lo que pasó fue que después se dijo: no, es que
los forajidos de la guerrilla pueden matar a estas personas de radio. Hay que darles autorización para que tengan armas de uso personal, un revólver, un calibre 32, 38, no sé. Y a partir de ahí se armaron y se volvieron grupos criminales y empezaron a practicar algo que está prohibido en la ciencia criminal en Colombia, en el derecho penal, y es que no se puede asumir un comportamiento de defensa y asumir comportamientos retaliatorios y de persecución sobre pretexto de que la persona va a ser atacada. Y eso fueron las convivir. Las convivir se convirtieron en unos grupos de vándalos, y en Antioquia evidentemente tuvieron una gran presencia. Miren, yo les voy a contar a ustedes esta historia a propósito de lo que dijo aquí el doctor Velasco. El gobierno del presidente Samper le propuso a Carlos Castaño que se sometiera a la justicia. Yo fui el portador de esa idea. Me acompañaron varias personas a 2 conversaciones que tuvimos en la casa del señor arzobispo de Cali. Lo digo hoy, a pesar de que habíamos prometido no decirlo, pero lo dijo Castaño en su libro. Nosotros le propusimos a Castaño eso, 2 reuniones que hicimos. Allí hubo una persona muy importante, muy conocida, a la que yo quiero y respeto mucho, que es el actual gobernador de Antioquia. Lo digo también porque eso ya se sabe. Y él era una persona cercana al doctor Uribe y de alguna manera era un veedor del señor gobernador de Antioquia de la época. El señor Castaño en la segunda entrevista dijo: no acepto. Era junio, julio. Tal vez vamos a ver en diciembre, porque ahora tengo el cometido de tomarnos a Urabá. Y esa noción se supo y se comentó. Y a partir de entonces hubo una cantidad de cosas graves en Antioquia. Se impuso el poder paramilitar allá, como luego se impuso también en el norte de Santander, en las zonas petroleras y en todas estas regiones que recientemente son comentadas. Entonces, el paramilitarismo surgió de allí. Yo no estoy pretendiendo decir que hubo una connivencia con el gobernante regional de la época, pero sí ocurrieron desmanes a partir de que se aceptó por muchas autoridades. Yo siempre lo denuncié públicamente, el que se utilizaran armas y el que se utilizara el criterio de la persecución sobre pretexto de sofisticar la defensa. Eso es cierto, y eso terminó en el paramilitarismo, y eso terminó en toda esa depredación tan grande de quienes justificaban su accionar para contrarrestar a la guerrilla. Claro que la guerrilla cometía crímenes, claro que el comportamiento de la guerrilla también lo rechazamos nosotros, pero es claro para los colombianos que los que pretendían acabar con los desmanes de la guerrilla cometían peores desmanes. Qué terrible lo que ocurrió. Y esa es la circunstancia que estamos viviendo, y hay una circunstancia que hay que anotarla para política, y más adelante vuelvo a hablar de ese particular, y es que sí hubo connivencia de sectores políticos con la guerrilla. Lo sabemos porque ahí están las sentencias de los jueces, de la Honorable Corte, etc. Y hay que hacer un examen sobre las personas que fueron condenadas. Ya no estamos hablando aquí de especulaciones. Yo estoy de acuerdo en que no le paremos bolas a los bandidos que hacen todos los días acusaciones, etc. Pero cuando hay una sentencia, y esa sentencia es de la Honorable Corte Suprema de Justicia, eso es de respeto. Eso es para examinar detenidamente. Yo creo que nos ha faltado examinar a fondo esa circunstancia, porque se atravesó el proceso de paz con los paramilitares.
¿Quién no quería que se acabara el paramilitarismo? Pero yo ocurrió una cosa de la cual yo también fui testigo, y es que la propuesta de justicia y paz que se hizo desde un principio por el gobierno del presidente Uribe dejaba muchísimo que desear, mucho más que lo que finalmente se aceptó. Y yo, como no es un secreto, quiero decir que asistí en compañía del doctor César Gaviria, expresidente de la República, en Washington, a una reunión con el señor presidente de la época, el doctor Uribe, para hacerle unas consideraciones sobre ese primer proyecto, que era atroz, que era un proyecto de impunidad. Lo manifestó aquí el senador Galán. Esa circunstancia se cambió, se hicieron las sentencias, los acuerdos correspondientes, no hubo ni sentencias. Ahí hay una cosa muy difícil que nosotros tendremos que manejar, que tiene que atender también el presidente Santos para ver cómo se le pone fin a esa situación. Lo cierto fue que el paramilitarismo no se acabó. Al paramilitarismo se le cambió de nombre. Lo dije en un Consejo de Seguridad en presencia del señor presidente Uribe. Las tales bacrines no son sino la misma perra con distinta huasca. Esa es una realidad. Esa es una certeza evidente. Esa es otra de las razones por las cuales ahora es importante hacer la paz con la guerrilla, porque después de eso también toca que seguir atendiendo todos los otros aspectos criminales que están agobiando la vida colombiana. Tercer punto, la constituyente y la extradición. Yo no sé si la constituyente se equivocó o no a propósito del tema de la extradición. Eso lo puede manifestar la opinión pública. Pero miren, ahora es muy bueno hacer el examen de lo que ocurría en el año de 1992, al empezar el año de 1992, porque han pasado 22 años. Ese era un momento de apuro terrible para el país. Muy difícil, muy complejo. Casi que las mafias tenían obligadas al Estado. Las bombas, la intimidación permanente, los secuestros. La destrucción general, las amenazas. La gente estaba en un sobresalto supremamente grande. Esa fue la situación que tuvimos que analizar en la campaña que hicimos los aspirantes a la Asamblea Nacional Constituyente. La gente de Alcurnia en el país, afectada por los secuestros, la angustia que se vivía en todas partes, había creado un ambiente a favor de nuestra visión. La mayoría de los aspirantes a la constituyente, en nuestros programas, nos comprometimos a la nuestra visión. Entonces no fue un episodio oscuro. Eso de que se levantó la extradición en Colombia fue a ciencia y paciencia de todo el mundo. Queridas y queridos senadores, del gobierno de la época, de la iglesia de la época, de los partidos de la época, de los empresarios de la época, del pueblo de la época. Todo el mundo quería que se levantara la extradición, que entre otras cosas era una nación que tradicionalmente se había levantado en Colombia. Yo quiero decir algo que tengo consignado en un libro que estoy escribiendo, y es una especie de mea culpa que tengo sobre ese particular. Yo me levanté en la época de la nueva extradición. Yo siempre fui partidario de la nueva extradición de los colombianos. Estaba consagrado
en el Código Penal del año de 1938. Y luego se presentaron las circunstancias que provocaron el tratado de extradición y todas las otras cosas, y finalmente el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo llegué a la Constituyente con el criterio de aprobar que no hubiera extradición de colombianos. Fui el autor de un artículo que figuró en la Constitución Nacional, por virtud del cual se decía que cuando una persona era requerida por las autoridades extranjeras no debía ser extraditada, sino juzgada en Colombia. No decir sencillamente que no hay extradición, sino que ese colombiano corrupto que había violado la ley, que había afectado los intereses de otras naciones, etcétera, debía ser juzgado en Colombia. Mi mea culpa. Hubo un gran debate en la Asamblea Nacional Constituyente público. Hoy entiendo que se está transmitiendo esta sesión por televisión. En esa época empezaron a hacerse públicas las sesiones de las corporaciones públicas por televisión cuando la Constituyente, y la gente vivía pendiente. Eso fue absolutamente público. Ese debate fue muy intenso. Cuando yo terminé mi exposición contra el narcotráfico, contra los criminales que hacían narcotráfico, etcétera, anuncié mi voto afirmativo por la nuestra edición. Antonio Galán, mi amigo, me dijo: Horacio, mataste al tigre y le tuviste el miedo al cuervo. Queriéndome decir, muy buena la exposición, muy sentida la posición que tiene, pero vas a votar por la nuestra edición, como lo dice efectivamente. Las palabras me quedaron sonando, que después de 22 años no se me han olvidado. Pero mi mea culpa no es por eso. Es que con el tiempo, con los años, uno reflexiona, madura, etcétera. He llegado a la conclusión de que yo he debido votar en contra de la extradición a partir del asesinato del ministro Lobo Montero. Ahí me faltó decisión, berraquera, decimos los santanderianos, y yo ya no puedo hacer esa rectificación histórica, pero sí quiero manifestarla aquí claramente, para asegurar que ahí no hubo ningún episodio oscuro. El expresidente Uribe hace muy mal en hacer esa clase de afirmaciones, porque yo le pregunto, ¿pero por qué no lo denunció? Él era en ese momento miembro del Congreso de la República, él era senador de la República. Uribe y yo llegamos al Senado en el mismo año de 1986 y fuimos reelegidos en el año de 1990, 20 años después, 22 años después. Para ensuciar a la Constituyente. Él nunca estuvo de acuerdo con la Constituyente. En Barranca Bermeja, cuando era presidente de la República, la Corte hizo el análisis anual que hace sobre el contenido de la Constituyente, y allá se destapó. Él dijo que la Constituyente había sido un gran error. Yo no sé si fue un resentimiento porque nos revocamos como miembro del Congreso de la República, no creo, porque yo pienso que él tiene una más alta consideración de las cosas del Estado. Pero a estas alturas, miren, en esa época hubo un acto bochornoso. En la televisión apareció un constituyente que, por cierto, tenía el mismo apellido del doctor Ramírez Ocampo, un gran hombre, un extraordinario hombre ya fallecido, representante ínclito del Partido Conservador, un tal Ramírez Ocampo, que venía de Puerto Boyacá, quien apareció recibiendo una plata para votar a favor de la no extradición. Un montaje que el propio señor Joel Toff, que era el representante aquí de la DEA, cuando se fue en una famosa entrevista que hicieron las Marías de aquella época, dijo que había sido un montaje. No, allá no hubo compra de votos, y allá no hubo comportamientos deleznables, allá hubo posiciones, seguramente equivocadas muchas,
pero que una expresidenta de la República